participación. El objetivo fundamental del pacto es garantizar como tal el derecho a la ciudadanía, el derecho a la libertad de expresión y pensamiento, es decir, que todos los ciudadanos gozamos de la capacidad y del derecho fundamental, natural, de poder participar en todas aquellas expresiones comunitarias que refuercen nuestra ideología, sin importar caracterización alguna. La protección de la integridad física fue uno de los sustentos más importantes en la discusión del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Allí se garantiza por parte del Estado promover una protección para la integridad física del hombre. Igualmente, se prohíbe la tortura y la esclavitud, es decir, que todo Estado que esté plegado dentro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíbe como tal que se someta al hombre a la esclavitud y el cual pueda ser también sometido a tratos crueles como tortura y tratos inhumanos. Y uno de los aspectos fundamentales del Pacto de Derechos Civiles y Políticos es el derecho al voto, el derecho que tienen todos los ciudadanos de poder participar en el ejercicio de su soberanía, en el ejercicio de su ideología y de su participación, en el voto universal, directo y secreto. Ahora bien, la distribución del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos está fundamentado en 6 partes, pero es bueno destacar que la primera y la segunda parte se trata sobre las disposiciones generales en cómo debe de ser aplicado este pacto. Las terceras partes es la columna vertebral. En ella se exponen todos los derechos individuales sustantivos que garantizan la protección de los derechos humanos del hombre y su emancipación. Y las partes finales establecen toda la conformación de los comités de derechos humanos, cómo serían sus funciones, cuál sería la vigilancia y las diversas cuestiones técnicas que podrían pasar parte de la garantía y del funcionamiento de estos comités para la protección de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Ahora bien, si nosotros nos vamos al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, debemos sustentar que uno de los ejercicios más importantes y de los temas que trata este mismo pacto es la libre determinación. Esto es un tema que se trata en el capítulo en los artículos del pacto del 1 al 5. En ellos se establece la libre determinación de los pueblos y lo que permite a cada pueblo inclinarse de acuerdo a su ideología. Los derechos sustantivos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagran en su artículo número 25 el importante derecho a la participación política y describe los derechos a votar y a ser elegido en elecciones periódicas. Ahora bien, una de las cosas que queremos tratar en este tema es sobre los derechos civiles y políticos de la comunidad sexodiversa. Si nosotros sabemos, nuestro Estado venezolano tiene una gran participación en materia de defensa de los derechos humanos. La Constitución de 1999 tuvo un amplio aspecto en garantizar en diferentes artículos de nuestra Carta Magna la fundamentación de la protección de los derechos, tanto civiles, económicos, sociales y culturales, del hombre que permitan como tal la libre participación, determinación, protección, garantía de todo su proceso de desarrollo, evolución y emancipación. Sin embargo, en cuanto a la discriminación, vemos como todavía temas tabúes en nuestra sociedad, como es el tema de la discriminación sexodiversa, ve algunos textos fundamentales del Pacto Internacional de Derechos Civiles un poco opacados. Es decir, podemos decir que Venezuela, a pesar del gran avance que ha tenido en materia de derechos humanos, sigue todavía en pasos de niño en cuanto al tema de la protección de la comunidad sexodiversa. Sin embargo, la Constitución de 1999 tuvo como una característica fundamental proteger el matrimonio entre el hombre y la mujer. Si bien es cierto, esto está fundamentado con el Código Civil venezolano, pero este Código Civil tuvo una participación de la comunidad sexodiversa para hacer una reforma y que de ella se pudiera permitir el goce del ejercicio del derecho civil del matrimonio que tienen todos los seres humanos. Ahora bien, el tema en cuestión nos lleva a que nosotros hagamos una reflexión de cómo ha sido la participación, la evolución y el fundamento del derecho positivo para proteger estas garantías de derechos humanos, de derechos civiles y políticos en la comunidad sexodiversa, es decir, la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. En este punto me hago mayor interés, sobre todo porque el artículo como tal del Código Civil busca lo que es la reforma
del entendimiento del matrimonio igualitario sobre sexo opuesto. Sin embargo, Venezuela tuvo en la Asamblea Nacional una discusión para que ésta pudiese ser reformado. Si nosotros nos vamos a la historia como tal, nosotros vemos cómo en el 2001 el Estado venezolano en la ciudad de Caracas, con diferentes organizaciones de la sociedad civil, promovió el mes del orgullo gay en Caracas, y en el año 2002 se creó el movimiento Gran Revolucionario Gay, que tuvo gran respaldo de parte del presidente Hugo Rafael Chávez Frías en promover y en sustentar la protección de los derechos humanos de este grupo vulnerable. En el 2004, para ese entonces, el alcalde Juan Barreto Sira del Distrito Metropolitano de Caracas tuvo la creación, la idea de formar una coordinación para el desarrollo de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Pero esta fundación tuvo la participación con otras organizaciones civiles en el año 31 de enero del 2014 de crear una asociación civil venezolana igualitaria para la protección de lo que es la propuesta del matrimonio igualitario, y consignó ante el seno de la Asamblea Nacional un proyecto de reforma del Código Civil. Este proyecto de reforma del Código Civil buscaba la extensión de ejercer el derecho humano del matrimonio a las parejas del mismo sexo. Dicho proyecto estuvo soportado por más de 20.000 firmas de venezolanos. El proyecto de ley de matrimonio igualitario es una representación y busca una reforma del texto fundamental del artículo 44 del Código Civil. Este texto fue aceptado, fue recibido en el seno del Parlamento por la Comisión de Política Interior, en ese momento del diputado Elvis Amoroso. El mismo tuvo su discusión en mesas cerradas, pero grandes inclinaciones políticas y religiosas nos llevaron a nosotros a que viéramos cómo una parte de la sociedad sigue viendo con discriminación a la comunidad sexodiversa. La Iglesia Católica tuvo en eso gran participación en que ese debate y esa discusión del proyecto de reforma del artículo 44 del Código Civil se engavetara. Es decir, todavía nosotros estamos a la espera de que se haga la discusión del artículo 44 y de esa reforma para garantizar el ejercicio del derecho civil del matrimonio igualitario para las personas de la comunidad sexodiversa. El defensor del pueblo, actualmente, Tarek William Saad, el 8 de enero del 2015, habló y afirmó en una entrevista televisiva que la Asamblea Nacional tiene que rescatar la discusión del tema, refiriéndose como tal al proyecto del matrimonio civil igualitario, entregado en enero del 2014. Ahora, una cosa que es importante destacar: los diputados actuales de la Asamblea Nacional han tenido inclinaciones y han tenido protecciones de intereses que van alejados de la realidad del contexto de la protección de todos los derechos humanos. Si nosotros observamos, actualmente Venezuela tiene una representación de la comunidad sexodiversa en el seno de la Asamblea Nacional, pero esta comunidad y esta representación de comunidad sexodiversa es limitante porque el diputado, conocido como Tamara Adrián, Carlos Adrián, ha sido representado con la comunidad sexodiversa, pero su participación es con el nombre de Tamara Adrián. Él ha tenido gran inclinación en el seno del Parlamento de poder rescatar algunos sustentos de lo que es el proyecto del matrimonio igualitario y de algunos derechos civiles y políticos que sustentan la protección de la comunidad sexodiversa. Esperamos que esto haya sido de gran facilidad para el entendimiento de los derechos civiles y políticos del hombre, y que la invitación estaría a nuestras autoridades y a los órganos competentes en seguir profundizando en temas en el ejercicio del derecho positivo para sustentar todas las garantías fundamentales de los derechos humanos de la discriminación sexodiversa. Esperamos que haya sido de su agrado. Su ponente, Alba Torres.